Ahora todos vemos lo que ha pasado esta mañana. Cuando Jack vino aquí hace un par de meses, me preguntó y me dijo, vamos a hablar este fin de semana, un fin de semana, nos gustaría que enseñaras acerca de una de las secciones que son muy importantes. Y yo dije, ok, voy a escuchar, voy a poner atención. Y una vez que me dijo el tema, dije, yo creo que él me odia. Yo estaba hablando de eso y estaba tratando de entender por qué me lo pidió, pero ahora lo entiendo claramente. Esta conversación pasó con alguna gente, ya he tenido esta plática. Hay tres áreas muy importantes que usted, si está en la iglesia, si está envuelto en eso, en el liderazgo de la iglesia, yo creo que no todo mundo le va a caer uno bien. El primero es la música. Todo el mundo tiene su preferencia, nunca va a ser a todo el mundo feliz. Yo estoy contenta de que Joel es el que tiene que lidiar con eso. Los otros dos, cuando lo pienso, yo los tengo, son míos. Lo que son misiones es la segunda. Toda la gente va a estar envuelta. Tiene que explicar una y otra vez a alguien por qué nosotros no podemos mandarle su cheque a su primo porque no, aunque sea una persona excelente, pero no le podemos dar dinero para el que se vaya al Congo de misionero, pues ni modo, es esa persona. Y el otro es el ministerio de los niños, porque todo el mundo tiene una opinión. Y son tan diferentes esas opiniones, o sea que mucha gente no puede entender que va a ser feliz a todo mundo, así que yo creo que por eso yo creo que Jack dijo, ¿sabes qué? Pues de una vez hay que dárselo a Jason, vamos a ponerla. Y estoy yo aquí, pero estoy viendo lo que me diste, Jack, pero me tocó aquí. Así que cuando acabemos hoy, si usted tiene alguna pregunta, alguna opinión, yo estoy muy bienvenido, muy abierto a escuchar su opinión. Usted me puede mandar su información a jjenkins @lakeside chapel y usted mándemelo, dígame lo que quiera. Digo, le acabo de dar la dirección y el correo del pastor Jack Jenkins. Pero estamos hablando aquí de los puntos bíblicos para nosotros poder criar a nuestros hijos. O sea que cuando vi y dice que hasta las 11:45 o lo que sea. Hay pocos hombres que tienen la habilidad de una audiencia por tanto tiempo y yo le diré que yo no soy uno de ellos. Así que quisiera pasar por algunos de estos lugares donde a lo mejor posiblemente Jack Jenkins le puede contestar algunas de sus preguntas, pero mientras hablamos de este tema, me gustaría empezar con un par de cosas para decirlo mejor. Yo quiero advertencias, digamos. Mi, mi meta aquí no es de que le voy a dar todas las informaciones de este lugar para que usted salga todo un experto y usted lo use, entonces todo lo que yo le diga va a ser un éxito. Realmente la escritura no funciona de ese modo, especialmente la escritura que habla a nosotros en cómo criar a nuestros niños y que nos dice cómo deben de funcionar nuestras casas. Lo que quiero hacer a propósito en esta casa, quiero mantenerlo muy general y muy abierto, del modo de que yo lo veo y del modo que la escritura lo dice. Es que si queremos hacer una metáfora de esto, es que mientras el barco está enfocándose y se está encaminando a la dirección correcta con respecto a su casa, cómo nos relacionamos con nuestros hijos, las cosas que hacemos, yo creo que hay cierta libertad de lo que hacemos cuando estamos dentro de ese barco. Así que a lo mejor mi barco no luce como el de usted, estamos haciendo cosas diferentes, pero nos estamos dirigiendo hacia el mismo destino. Así que quiero mantenerlo muy general, muy libre para poder entender estas verdades y cómo las aplicamos a cada una de nuestras situaciones, porque a lo mejor lo que yo hago funciona a mí, pero no a usted, y viceversa, todos somos diferentes. Y así como yo se lo he dicho, en segundo lugar, antes de empezar a los detalles de esto, yo no tenía ninguna intención o pretender que yo le iba a dar una fórmula mágica que si usted hace X, le va a dar siempre Y. Porque no es así como funciona o enseña la escritura. Porque dentro de una fórmula siempre hay una variable. Y cuando estamos hablando aquí
si queremos hablar de diferentes fórmulas de cómo criar a nuestros hijos, es que nosotros no controlamos el corazón humano. Nuestros hijos nacieron en este mundo como pecadores como nosotros y necesitan su corazón tal como nosotros para que el Señor nos cambie el corazón por medio del Espíritu Santo y nosotros no lo podemos hacer por ellos. Así que usted puede hacer todo lo que quiera, tan cerca como dice la Escritura, pero nosotros podemos hacer o puedo tratar de hacer lo mismo y poner implementar estas cosas con diferentes resultados para cada uno de nosotros. Y ahora, eso se lo tenemos que dejar al Señor. La otra cosa que hacemos y que creo que es importante que mencione, el peligro aquí de lo que realmente me tenía en pánico antes de llegar aquí, es que cuando usted se levanta aquí en el púlpito y usted es esa persona a la que están mirando, yo espero que ninguna persona que esté aquí mirándome que piense que yo tengo esto, ya lo he entendido al 100%. Digamos que a veces puedo hacer las cosas más o menos bien. Mi esposa tenía que llevar a Ethan a su juego de béisbol esta mañana, así que no está aquí. Y alguna parte de eso estoy un poco agradecido de que ella no está aquí, porque hay muchos de ustedes que me han visto en mis puntos bajos y muchos no me han visto, pero mi esposa y mis hijos me han visto. Eres algo así como que me da incómodo estar aquí tratando de compartir con usted las verdades de la Escritura, sabiendo dentro de mí que me he equivocado muchas veces. Es más, ayer me equivoqué. Y mi esposa diciendo, ajá. Así que no tengo no quiero pretender nada, no quiero decirle que yo sé y hago exactamente lo que predico. Yo creo que nadie me dio a mí práctica cuando yo supe había un bebé y aquí está, y ahora qué hago. Y entonces juntos caminamos tratando de ver lo que tenemos que hacer. No le quiero decir que nosotros hacemos esto bien y esto es lo que hago en mis días buenos. Y el Señor sabe que yo he fallado muchas veces. Y estas cosas, mientras entramos en estos, yo quiero que usted entienda que esta es una parte pequeña de lo que dice la Escritura acerca de la imagen de la familia y cómo está supuesta a funcionar de acuerdo a la Biblia. No vamos a tratar a pretender que vamos a explicar cada punto que hay que discutir, pero yo lo que quiero es de que la gente se sienta motivada, que la gente se sienta bien. Primero que nada, con mis palabras, yo quiero darle gloria al Señor con lo que voy a decirle, con lo que le voy a compartir con sus verdades. Y la segunda es de que yo quiero realmente animarle a la gente, a los padres que están aquí, algunos que son padres o posiblemente serán padres. Espero que se sientan motivados y que estas verdades lo llenen. Y antes vamos a orar. Padre, estoy muy agradecido esta mañana por esta oportunidad de reunirnos y oro, Señor, de que así como te pido que ayudes que mis palabras sean, que te den honor y a ti y a tu hijo y que las puede usar para construir tu iglesia, que haya corazones que se sientan motivados. Y Padre, yo quiero que se sienta motivada la gente por tu espíritu. Si hay cosas que tenemos que cambiar, que las cambiemos, enséñanos eso y nosotros oramos por todo esto en nombre de Jesucristo. O sea, que yo sé que hay mucha gente que podría estar aquí en este púlpito. Yo creo que muchos de ellos mucho más calificados que yo. Y si usted tuviera 100 gentes ahí, si usted le preguntara a 100 diferentes personas, este es el tema de lo que quiero que le hable, acerca de la filosofía de criar a los niños. Así que ponga ahí sus comentarios, vamos a elegir al mejor. Yo creo que si le preguntara a 100 gentes le darían una opinión diferente. Yo lo que he elegido esta mañana es dirigirme a usted de un modo en el que le quiero decir, es haciendo esta pregunta de cómo es que la Biblia nos dice que tenemos que criar a nuestros hijos y posiblemente no es el versículo que usted está esperando oír. Esta mañana voy a arrancar
y voy a usar muchos lugares. Realmente busqué y busqué ese pasaje en el que dijera, aquí está, usted debe de criar a sus hijos y si lo hace así y así, entonces ya tiene el resultado perfecto. Una escritura nos da un segmento de algo y cuando juntamos diferentes escrituras que tocan diferentes puntos, entonces estoy en Mateo 28, 19 al 20. Dice, ve ahí y haga discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo te he enseñado. No estoy, posiblemente esto no fue lo que usted esperaba esta mañana oír, pero escúcheme, esto es lo que yo estoy pensando detrás de esto. Lo que realmente me ha motivado en mi corta experiencia como padre es el pensar muchas veces que yo estoy siendo el padre de estos niños por medio de esta escritura, que yo estoy haciendo los discípulos, porque esa es nuestra llamada como padre, como seguidores de Jesucristo, y que no hay ninguna oportunidad más lista para ser discípulos que cuando el Señor nos da a nuestros hijos y los pone en nuestra casa, por cualquier tiempo que sea su plan de tenerlos en nuestra vida. Así que cuando nosotros vemos cómo criamos a nuestros hijos, lo más importante por medio del lente de guiarlos, nos da el punto de vista y nos da las bases para que podamos organizar nuestras casas de un modo de cómo los tenemos que guiar, lo que se tiene que hacer y no se tiene que hacer. Y el punto principal en este momento y la razón más importante por la que el Señor nos ha dado hijos, nos dará hijos en algún momento es porque vamos a criarlos para que sean niños que aman y siguen a Jesucristo. Yo le diré que esa no es nuestra obligación o nuestra decisión, últimamente es de Dios, pero tenemos que entrenarlos a cómo obedecer la palabra del Señor. Y por eso esta mañana vamos a trabajar a partir de ese punto. Ve y haga discípulos en todas las naciones, especialmente a aquellos que están en su propia casa. Así que esta mañana quiero hablar y quiero filtrar todas las cosas por medio de ese lente de ser discípulos. Y así, pues del modo en que vemos esto, lo vamos a poner en tres diferentes modos que tenemos que hacerlo. Los dos primeros van a ser rápidos, el tercero va a ser un poco más largo. Así que dice, ve ahí y haz discípulos en todas las naciones. Nosotros hablamos de la imagen de una familia y cómo es que nosotros debemos de criar a nuestros hijos. Primero que nada nos dice, primero tiene que hacerse usted discípulo de sí mismo. Así que esta mañana cuando me estaba preparando, mientras estaba escuchando esto, le dice, mantente cerca y vigilante de tu propio corazón. ¿Qué cristiano es el que no aplica las verdades bíblicas en su vida? Si usted quiere ser un discípulo de sus hijos, primero que nada, usted tiene que asegurarse que está siendo un buen discípulo usted mismo. Y ahora, esto es donde llegamos a las verdades en general. Y probará que es imposible el tratar de hacer un discípulo de nuestros hijos si usted no está cuidando su propio corazón. Si usted no está siguiendo a Jesucristo usted mismo, ¿cómo usted puede educar a sus hijos a que lo sigan? Así que hay unas verdades muy generales. Yo sé que hay padres que son malos y no buenos, no cristianos, y sus hijos se hacen cristianos, digo. Pero en general, así las cosas funcionan de diferente modo, que ustedes tienen que cultivar una espiritualidad verdadera en el corazón de sus hijos. Eso sería su prioridad principal. Y como lo dijo Pablo a Timoteo, tú mantén cuidado a tu muy cercano en tu propio corazón para entender tu propia espiritualidad.
Así que esa gente que vive con nosotros, esa gente que siempre está bajo su brazo, ellos van a saber. Ellos fácilmente van a saber que usted es alguien que es falso, que usted no es sólido. Uno de los modos primordiales en los que el Señor intenta que los niños lo conozcan es cuando ellos ven cómo nosotros como padres nos relacionamos con los niños, y eso da horror. El pensar por un momento en el segundo de Timoteo 3:10, dice aquí Pablo. Nosotros sabíamos que Pablo no tenía hijos, pero él tenía hijos espirituales, y cuando él dijo en segundo de Timoteo 3:10, les dice: porque tú has seguido mis enseñanzas, mi conducta, mis direcciones en la vida, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi solidaridad. Lo que está diciendo Pablo a Timoteo: tú eres mi hijo en la fe, tú has recibido todas estas cosas porque las has visto, apropiada conducta, paciencia, fe. Ahora, lo que yo quiero que hagas, que las cosas que tú has visto en mí, tú tienes que vivirlas. Así que Pablo no estaba siendo una persona que estaba hablando tan grandemente de él. No, él dice: no, solamente ve lo que yo hago, yo sigo a Jesús y practícalo. Dice entonces: ve lo que yo practico y tú practícalo en tu propia vida. Y eso es lo que queremos hacer y decirle a nuestros hijos. Voy y yo sigo al Señor, yo hago ciertas cosas, tú lo has visto en mi vida, no perfectamente lo hago, pero conforme tú ves estas cosas en mi vida, entonces tú puedes seguir, por ejemplo. Eso necesariamente, cuando nosotros vemos el modo de hacer discípulos, es como Pablo está expresando activamente el método de cómo se hace un discípulo. Ya sé que hablamos de nuestros hijos o otra gente en la iglesia. Yo solamente estoy viviendo cómo tiene que verse un cristiano para que la gente pueda seguir ese ejemplo. Cuando alguien habla de un discípulo, es una palabra que se usa en exceso, pero cuando uno habla de ser discípulo, no es como que nos vemos en cada semana y tú lees tu capítulo, yo leo el mío, vamos a hablar. Realmente odio eso. Esa parte parece muy simplístico que la gente use ese concepto. No que necesariamente no hay un lugar para eso, pero cuando uno habla de hacer discípulos, es el entrar en una vida de alguien y mostrarles una vida agradable al Señor. Es: mira lo que hago y haz lo que yo hago. Entonces, cuando queremos hacer discípulos de otros, de nuestros hijos, nosotros tenemos que seguir al Señor nosotros mismos. En un punto más extenso acerca de cómo hablamos de hacer discípulos, primero tenemos que hacer discípulos nosotros. El segundo punto que nosotros tenemos es que nosotros tenemos que hacer un discípulo de nuestras esposas o esposos. Si nosotros queremos tocar el corazón de nuestros hijos, primero tenemos que hacer discípulos nosotros, y después el discípulo tiene que ser el discípulo de su esposa. Hay una verdad en general, que hay padres que son padres solteros en nuestra iglesia, en nuestro alrededor, y por eso y por ellos estamos muy agradecidos. Pero estamos hablando en un sentido muy amplio de cómo el esposo, la esposa, los hijos, todos bajo el mismo techo. Y yo sé que no todo mundo tiene esa misma habilidad. No quiere decir que usted no puede hacer lo que el Señor dice y darle honor y gloria al Señor. Y yo sé mucha gente que es soltera y que está criando a sus hijos y están haciendo un trabajo excelente. El hecho de que muchas veces en la casa no hay un hombre y una mujer viviendo con niños, bueno, ese pudo haber sido el plan del Señor en su vida. Es un plan maravilloso y el Señor va a hacer su obra en él. Pero cuando estamos hablando generalmente de las cosas como eran en ese tiempo, y es por eso que el hombre y la mujer tienen que
vivir juntos y de ser discípulo el uno del otro. La relación con su esposo o su esposa es una relación más importante de cualquier otra relación que puede tener en su mundo aparte de Jesús. Y todavía es más importante en su relación con sus hijos. Sí, realmente lo es. La prioridad número 1 es su relación conforme camina con Jesucristo. La prioridad segunda es cómo usted trata a su esposo o a su esposa. Si usted quiere ser discípulos de sus hijos, es de que esa relación que usted tiene con su esposo o su esposa es absolutamente esencial, que usted haga las cosas que están con la gente para poder cultivar la relación con Jesucristo, para poder crecer mejor. Y yo sé que no siempre es en el plan del Señor que funcionen las cosas de este modo, porque hay veces que los niños entran en relaciones donde los hijos creen y siguen al Señor de un modo más fuerte y más sólido que los mismos padres. Estoy hablando aquí de la dirección general de hacia dónde van nuestros barcos, regresando a esa metáfora. Así que cuando regresamos a hablando de nuestro esposo o esposa, nosotros estamos haciendo cosas en nuestro matrimonio donde el Señor nos ha puesto ahí. Y Él nos ha puesto ahí en el día con día para amar a Jesús más, para cultivarnos en unidad dentro de ese matrimonio. Usted ama y se relaciona sinceramente en lo que dice la Escritura. Si nosotros hablamos de la Escritura y cómo nos enseña, nosotros hablamos Efesios 5 o 6. No vamos a ir a eso. Yo creo que mucha gente a lo mejor regresó y pensó que iba a empezar estos versículos, pero no, regréselo y léalo usted mismo. Yo me imagino que está familiarizado con eso. Y en esos capítulos de Efesios 5 y 6 nos dice las instrucciones del Señor de cómo se debe de funcionar como padres en una casa cristiana. Nos dice que tenemos que tener pláticas espirituales, tenga un interés real y sincero en su corazón de los niños, lea la palabra con ellos, hable con ellos de cosas que ambos están aprendiendo. Tenga como prioridad. No se puede enfocar en lo espiritual solamente. Tenga como prioridad su bienestar emocional y espiritual. Tenga interés en ellos como personas. Nosotros estamos tomando el interés con esa gente. Tome el interés en cosas que a ellos les interesan. Entre a su mundo, conózcalos. Así que no quiere decir que los niños que tienen malas casas con buenos niños, y que no quiere decir que esos niños de casas difíciles no creen o no crecen a ser unos creyentes sólidos, sino que la unidad, nuestro caminar con el Señor y con nuestros esposos o esposas, esas cosas son las que nosotros ponemos una fundación propia y bíblica para que ellos entiendan de cómo funcionamos. Y va el tercer punto aquí. Después de que hacemos un discípulo de nosotros, un discípulo de nuestro esposo o esposa, tenemos que hacer los discípulos de nuestros hijos. Así que nosotros, por supuesto, estuvimos hablando de Efesios 6:4, donde dice: cría a tus hijos en la luz. Vosotros, padres, críe a sus hijos críalos en la disciplina y instrucción del Señor. Pero ¿cómo hacemos eso? Y eso es como llegamos a cosas en la cual las cosas más grandes vamos a tener la dirección, vamos a ajustar la dirección de nuestra casa en general hacia el lugar correcto, y entonces dentro de la casa podemos tener cierta libertad
y a lo mejor la gente puede mirarnos y creer, bueno, eso que tú haces a lo mejor funcionaría para mí y a lo mejor otra gente diría que no, pero y algunas cosas que hace una persona en una casa no funciona para otros y a veces yo he tratado cosas que otra gente ha hecho, traté de implementarlas y trabajaron excelentemente. Esa persona es excelente y algunas veces he hecho cosas que otra gente sugirió o que vi y fue un fracaso total y yo dije, yo creo que no debo de escuchar ese consejo. Pero vamos a hablar de una verdad en general que tenemos que hacer de un modo amplio. Ahora, ¿cómo hacemos estos niños como discípulos? Le voy a ofrecer unas sugerencias. Usted lo puede llevar y usted puede hacer lo que funciona mejor para usted. Uno de los versículos que vino a mi mente y que realmente amo es el libro de Proverbios, el Proverbios 23 al 26. Mi hijo, dame tu corazón y deja que tus ojos observen mis caminos. Así que cuando pensamos cómo vamos a ser discípulos de nuestros hijos, es que es eso lo que estoy viendo. Mi hijo, dame tu corazón para que pueda yo ganar los corazones de tus hijos. Esta es lo principal, esta es la meta en nuestra vida de nuestros hijos. Nuestra meta es tener más que unos niños que sean bien comportados, sino nuestra meta es más grande, que nuestros hijos sepan comportarse en la mesa o que no estén corriendo o brinquen en las sillas. Nuestra meta es muchísimo más alta que el solamente criar a niños buenos. Es que tenemos que ser los seguidores del Señor, que lo sigan, que lo amen y que el modo en que esto podemos hacerlo es por medio de un cambio en su corazón. Yo no le digo ahí que esté ahí para que vaya y cambie sus corazones, sino que usted tiene que ir y cambiar sus corazones. Lo que está diciendo Salomón aquí, cuando Salomón le dijo a su hijo, hijo, dame tu corazón, lo que él está expresando es que si mi hijo o mi hija me da su corazón, entonces nuestros corazones se unen y así su corazón yo se lo doy a Jesús y juntos podemos caminar porque los amo con tanto fervor, que entonces podemos nosotros dar tu corazón al Señor. Y a lo mejor algunas veces me equivocaré, pero Jesús nunca te va a fallar. Pero ¿cómo es que hacemos eso? ¿Cómo nosotros ganamos el corazón de nuestros niños? Le voy a dar unos puntos muy amplios de escrituras que la escritura ha dicho y cosas que he visto en mi propia vida. ¿Cómo puede uno ganar el corazón de nuestros hijos? Pase tiempo con ellos. No hay sustituto para la calidad y la cantidad de tiempo que usted comparte con sus hijos. O sea que cuando alguien dice que tiene que entrar a una relación con alguien que es más que nos pide que encaminemos con ellos para conocer cómo conocemos a Jesús. Bueno, usted tiene que pasar tiempo con ellos, tiene que cultivar esa semilla en ellos y es igual que pasaría con un pequeño. Usted tiene que pasar tiempo con ellos. Yo sé que parece que nos consume mucho tiempo, pero no, tiene que ser tiempo de calidad y tiempo que es consistente y bastante para poder compartir con ellos y pasar tiempo con ellos. Hable con ellos. Aquí, así que vamos a hablar nosotros de cómo funciona esto. Nuestra segunda sugerencia, que posiblemente no es lo que usted quiere escuchar, pero es la verdad. Cómo nosotros ganamos el corazón de nuestros hijos es jugar con ellos. Es parte del tiempo que pasamos con ellos, especialmente cuando son jóvenes. Así que no se preocupe en tirarse al suelo y jugar con ellos, pasar tiempo con ellos, porque cada vez que usted escucha, papi, mami, juegas conmigo, esta es una invitación para que usted entre al mundo de ellos y tomar el tiempo de hacer lo que es importante para ellos. Los acercará el corazón de ellos al de usted.
Y esto es algo muy importante, un aspecto muy importante. El compartir con sus hijos no es tiempo perdido. Cada momento que usted pasa con los niños, compartiendo con ellos, jugando con ellos en su mundo, sea lo que sea, así puede jugar superhéroes, haciendo legos, yendo a fiestas de té con las niñas. Es donde está ahorita mi mundo, tomando té. Esta es una oportunidad que tenemos para mirar a nuestros hijos a los ojos y decirles saber que ellos son importantes para nosotros, tanto como son importantes para el Señor. Otra sugerencia que le puedo dar, trabaja lo diferente para cada persona, pero cuando usted empieza a demostrar el afecto dentro de nuestra casa como padres, y regresando de lo que estábamos hablando, si nosotros empezamos a enseñar nuestro afecto, ahora es vital que sus hijos entren y se desarrollen cuando físicamente y espiritualmente ellos saben que mamá y que papá se aman uno al otro y que están comprometidos el uno con el otro. Yo le voy a decir que ese no es el plan para al 100% cada uno de nosotros, pero hablando en general, los niños que ven y que regularmente saben que mamá y papá están enamorados y que están enamorados con él, con ellos y que están enamorados con el otro, con, el uno con el otro. Así que enséñele afecto a su esposa o a su esposo y así sus hijos lo verán. Ahora, si sus hijos no reciben el amor y la afección de parte de usted, lo van a ir a buscar en otros lugares equivocados conforme crecen. Y es muy importante que si usted va a crecer en la dirección, en una dirección unitaria, nuestros hijos tienen que saber que son amados, que mi padre y mi madre me aman incluso cuando me he equivocado. Tenemos que asegurarnos que enseñamos afección y lo entendí. Siempre sé como un abrazo que está esperando a ser dado. Lo que quiere decir en el modo mejor es que tiene que ser yo sé que a veces hay momentos para ser divertidos y hay modos para ser serios, pero déles afecto a los niños. Y yo le digo, si nuestros hijos no enseñan o no ven esa aceptación, entonces nosotros vamos a ir y buscar el afecto que no recibimos de nuestros padres en otros lugares. Así que si usted no les da el afecto a los niños, entonces ellos empiezan a buscar ese afecto en otros lugares. Y usted también tiene que prácticamente escucharle a ellos, enséñele a ellos que son importantes cuando se trata de los niños. Porque si sus hijos se sienten de que usted no está dispuesto a oírlos, y si usted les demuestra que su modo es el único modo de ser y que no hay modo de que ellos puedan hacer preguntas, de que puedan, cuando usted dice, yo soy como un dictador, ¿es mi modo o no hay modo? Ellos van a estar una vez más regresando para buscar a alguien o algo más que les dé satisfacción. Deje que ese lugar sea su casa. Haga de su casa un lugar seguro para ellos. No le estoy diciendo a usted. Cuando yo le digo que usted deje que sus niños sean un lugar seguro donde ellos se sienten amados y cuando ellos vienen aquí y se equivocan, nosotros siempre tenemos que estar al tanto porque cuando ellos saben que queremos oírlos aun cuando están equivocados o no y que saben que son importantes para nosotros,
ellos vienen y podemos tener la oportunidad de hablar de situaciones negativas, ellos van a tener la habilidad el deseo de escucharnos, porque es el comportamiento que tenemos, una comunicación muy sana y muy clara. Entonces nosotros regresamos y vemos que ellos se convierten en adultos que son productivos, que pueden ser usados en la sociedad y que su corazón es está en las manos de Jesús. Y le decimos nosotros a usted que tenemos la gran responsabilidad de criar a nuestros hijos en el Señor, porque son como discípulos. Así que todo lo que viene, todo lo que nosotros hacemos y preguntamos, ¿cómo vamos a hacer que esto funcione en la vida de mis hijos? Un otro modo de que podemos hacerlo es cuando nosotros les enseñamos la palabra del Señor. Ese es como que el punto que yo digo, duh. Enséñale la palabra. En Deuteronomio 6, cuando Moisés le presenta la ley, esto es lo que dice. Esa es la lista de las cosas que usted haría cuando te levantas, cuando te acuestas, que siempre sea lo primero que tú piensas en tus conversaciones. Así que cuando regresamos al Efesios 6 al 4, nosotros decimos, críelos en la palabra y la escritura. Nosotros tenemos que enseñarles a ellos la escritura, y esto se puede hacer de muchos modos diferentes. El modo que yo le enseño a mis hijos la escritura puede parecer completamente diferente de cómo es que usted les enseña a sus hijos, pero el punto es es de que todo lo estamos haciendo, todos intencionalmente estamos funcionando y haciendo esto. Debemos de tomar el tiempo. Yo sé que parecería que es obvio, pero a veces en la misma apuro de la vida, nosotros olvidamos eso ocasionalmente. Así que tome tiempo para leerle la palabra del Dios a nuestros hijos. Esto pasa en la iglesia. Hay muchos lugares donde esto puede pasar. Cuando están las devociones con la familia y cuando todos estamos sentados y queremos entender la verdad de las escrituras. A veces no funciona correctamente con los niños de 4 o 5, pero tenemos que adaptar diferentes métodos para que podamos aplicarlo. Esto puede pasar de un modo más formal, donde nos sentamos con nuestra familia y abrimos la palabra del Señor, y esto es lo que dice el Señor. Esto pasa algunas veces, pero puede ser algo más informal cuando vamos en el carro y vemos algo que pasa. Nosotros le decimos, oye, ¿por qué crees que eso pasó? ¿Tú qué crees que diría el Señor acerca de eso? Eso es parte de lo que Moisés le dijo a Israel en Deuteronomio 6. Estas son las cosas de las que tú hablas. Tú lees la palabra, tú enseñas la palabra. No quiere decir como que todo el mundo se van a escuchar a papá predicar un sermón. No. Esto es realmente, nosotros siempre estamos en la casa y siempre alguien hace alguna cosa que distrae a todos. Así que no tiene que ser siempre algo que es muy formal, muy elaborado. Bueno, eso no estaría mal cuando pasa, pero no necesariamente es la única opción de enseñarle a nuestros hijos cómo el Dios ve las cosas de los ojos del Señor, cómo nosotros pensamos como discípulos de Dios. ¿Y qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de estas diferentes cosas? Buscamos oportunidades para hablar de la palabra del Señor a ellos. Ya sea que está todo bien, vamos a parar, vamos a leer esto juntos. O puede ser como, vamos a leer esto juntos y vamos a explicarte de lo que te dice. O estamos en el carro, estamos haciendo otra cosa. Oye, pasó esto. ¿Tú qué crees que Dios que hiciéramos en este lugar? Nosotros estamos hablando en el carro. ¿Por qué no paramos y oramos por un momento? ¿Por qué no oramos por esto? Y esto sería parte de enseñar y educar a nuestros hijos en la palabra del Señor. Pero no es solamente del modo en que les decimos, les enseñamos, sino es también importante que nosotros vivamos la palabra del Señor. Así que como usted y como muchos
yo leo y me gusta leer artículos y diferente información. Y uno de los más interesantes que he visto, no es uno, pero viene de diferentes direcciones, lo que le voy a compartir. Yo leí muchos artículos y muchas cosas, encuestas, donde las organizaciones cristianas han ido y han buscado a padres cristianos que así que nosotros vemos después de que los padres, muchas veces hemos visto hijos que después de que ya se independizaron los hijos, dejan sus creencias y dejan la fe. Y cuando oí de eso, yo lo que más me impresionó y cuando ellos empezaron a preguntarles por qué cambió el corazón de los niños y algo que me rompió realmente el corazón. Mucha gente posiblemente escuchó esto antes, que para mucha gente y la mayoría de ellos, de los que son adultos que se separaron de Cristo, que tuvieron padres cristianos y cuando les dijeron, ¿por qué dejaste la fe en Cristo? ¿Por qué si tus padres te enseñaron la palabra del Señor, por qué tú no lo seguiste? Y la respuesta correcta fue cuando dijeron, no, porque mis papás, yo vi que eso no era real. Ellos decían una cosa, pero hacían otra. Entonces la gente creía y veía que en la iglesia se portaban de un modo y regresaban a la casa y eran completamente diferentes. Ellos no eran cristianos sólidos en la casa. Y esta fue la respuesta número uno. Si eso no era real para ellos, ¿por qué sería real para mí? ¿Por qué lo voy a hacer como una prioridad para mí si ellos no seguían esas verdades? Así que es importante que nuestro estilo de vida refleje la consistencia de la palabra del Señor en nuestra vida. No hay sustituto para eso. Eso da miedo. Yo no estoy hablando aquí de perfección, estoy hablando de padres que solamente son excelentes, que nunca se equivocan. Todo el mundo nos equivocamos, pero entendiendo que tanto como el miedo que nos da, en modo general, el punto de vista de cómo su hijo y su hija ve a Jesús y a Dios es cómo nos ve a nosotros, especialmente cuando ellos son pequeños, porque los niños pequeños no entienden cómo es que Dios existe, Jesús existe, pero no lo puedo ver, no lo siento. Muchas veces cuando los niños son pequeños, conforme hablamos acerca de ellos y de Jesús, es como Jesús es como mi papá o Jesús es como mi mamá y Dios, el Padre, tiene que ser como mi padre o mi madre. O sea que eso puede ser un pensamiento realmente que nos hace temblar, pero el Señor es bueno. El Señor nos dice que nuestros hijos van a hablar con nosotros y por nosotros, y si nos ven por medio de nuestras acciones, no nuestras palabras, de que el Señor no es importante para nosotros, incluso aunque lo diga uno y lo verbalice, pero no lo hace uno en acciones. El modo que lo vivimos es como que Dios no es importante, las cosas espirituales tampoco van a ser importantes para ellos. Así que tiene que enseñarles, al enseñarle la palabra y al tratar de hacer los discípulos, cómo un discípulo se comporta, cómo compra, qué tipo de shows una persona que ama a Dios ve, cómo tratamos a la gente que nos sirve, la gente que nos rodea, a otra gente que maneja en las carreteras. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos cómo nosotros le damos vida y bendiciones a otra gente. Otra cosa que nosotros debemos de estar para poder ganar el corazón de nuestros hijos es disciplinarlos. Proverbios 22:6. Entrena a su hijo en el modo que él debería de seguir. Ese versículo se puede ir de diferentes modos. Yo sé que estamos todos acostumbrados a oírlo y que dice, entrene a su hijo de que cuando él crezca no se aparte de los mandatos del Señor. Y son unas verdades generales que nos puede decir que le enseñamos a nuestros hijos, que le enseñemos la palabra del Señor para que ellos puedan seguirlo y servir al Señor. Pero lo que realmente dice es cuando nosotros entrenamos con la palabra del Señor a nuestros hijos,
Y nosotros le enseñamos eso para que cuando él crezca, él no se aparte de los caminos del Señor. Los dos son verdaderos y como sea que usted lo quiere tomar, está bien, pero hay un modo legítimo de entenderlo. No discipline a sus hijos. Si usted les deja que haga lo que quieran, que haga lo que les guste, ellos van a aprender de esos modos y va a ser un desastre. Ambas de esas cosas son generalmente verdaderas. Pero el punto aquí es que en este versículo de Proverbios y consistentemente por el libro de Proverbios nos regresa la importancia de disciplinar a nuestros hijos. Proverbios 19:15 dice eh, la disciplina le trae sabiduría a nuestros hijos. Pero si usted no disciplina a sus hijos, la vergüenza se le viene a la madre. Una y otra vez dice, nosotros tenemos que enfocarnos en la vida y en la dirección de la vida de nuestros hijos. Y una vez más yo le digo, la gente yo creo que aquí es donde la gente va a tratar de regañarnos, de corregirnos y que si uno le da sus nalgadas a los niños o no y los disciplina físicamente, pero es que que cuándo, cómo, si es abuso, sí o no, ese no es el punto. Nosotros estamos hablando, usted está disciplinando a sus hijos en el mismo modo en que nuestro Padre que nos ama nos disciplina a nosotros. Ahora, hay muchas cosas aquí, hay una sección muy grande. No creo que vamos a poder hablar por todos los puntos que vemos. Pero yo le quiero decir que le podemos dar espacio a nuestros hijos para que se equivoquen y yo le digo a usted, no le digo que eso como mi opinión, sino yo le estoy diciendo porque eso es lo que tiene que ser. Nos va a permitir el Señor nos permite que nos equivoquemos, que nos volvamos a levantar y si a veces también Él nos disciplina a nosotros, es consistente, es lógica y hay una razón por esa misma. Pero ¿qué pasa con lo que es la disciplina corporal? Yo le voy a decir en mi vida. Yo pasé mucho tiempo. Es una respuesta que les hice la pregunta a muchos amigos en cualquier lado. ¿Usted cree que se puede dar disciplina física a los hijos? Y otra gente me decía que no. Entonces, el tratar de entender cuál era el balance o cuál era la decisión correcta es un diálogo bastante complicado, pero lo que sí encontré es que hay muchas cosas que pasé mucho tiempo estudiando, especialmente cuando empezamos a entrar en la sabiduría de la palabra. Pasé mucho tiempo buscando por esto y yo estoy convencido de que cuando se trata de corrección corporal, hay un lugar para eso en una casa cristiana. Va a haber alguien que puede estar en desacuerdo conmigo. No estoy aquí para hacer un debate de esto. Yo le estoy diciendo lo que yo he aprendido leyendo las escrituras. Hay definitivamente un lugar para la corrección física de nuestros hijos, principalmente cuando son pequeños. Solamente tiene que ser usado de acuerdo a lo que vemos en la escritura, solamente tiene que ser usada cuando la dirección verbal ha sido ignorada. Entonces, lo que la Biblia dice que cuando nosotros vamos hacia el segundo paso es que siempre viene. Primero se le da la instrucción verbal a los niños y cuando ellos deciden ignorarla, entonces vamos al segundo momento que es el uso de la vara, es lo que sigue. Y yo sé que cuando él está hablando que la vara de la corrección le va a sacar le va a sacar a un niño lo que es la incoherencia del corazón. Y una vez que los niños, cuando no nos están siguiendo nuestra guianza verbal, entonces ignoraron nuestras palabras. Entonces viene el segundo punto donde dice, ok, hijo o hija, este es el segundo modo de disciplina que voy a introducir.
pero una vez más, el disciplinar corporal o no, sí o no, ese no es el punto más importante o principal aquí. Nosotros tenemos que estar disciplinando a nuestros hijos e incluso en esa disciplina, como sea que sea esa disciplina, nosotros tenemos que acordarnos cómo nos trata nuestro Padre cuando nosotros pecamos, cómo Él nos va a disciplinar y nosotros tenemos que hacer lo mejor para disciplinar a nuestros hijos del mismo modo, manteniendo siempre nuestro, nuestra atención en cómo vamos a hacerlo sin rabia, sino con toda la calma, como una comunicación clara en el cual nosotros podemos claramente explicarle a los niños lo que ha pasado y por qué vamos a tener que seguir al siguiente punto, forma de disciplina. Solamente cuando la disciplina solamente se va a llevar tanta cuando es necesaria para poder hacer claramente entender el punto. La disciplina va a ser totalmente de acuerdo al error. No hay un número perfecto que dice cuántas veces o quién. Cada niño es diferente, todos los niños somos diferentes. No es como que solamente un modo y este es la cantidad que trabaja todas las veces. No, usted tiene que orar, tiene que pedirle al Señor, enséñame, Señor, cómo puedo yo entender y manejar esta situación con mi hijo. Tú me los diste, ahora por favor ayúdame. Y siempre discipline a estos niños con el interés de que se arrepientan y que los pueda restaurar. Ok, que el punto más alto no es que tener la razón, asegurarnos que nunca van a volver a hacer eso. El punto aquí es de hacer los discípulos. Incluso en la disciplina, cómo nosotros estamos llevando su corazón a Cristo. Cómo nosotros estamos ganando su corazón cuando nosotros tenemos que disciplinarlos. Acuérdese que los modos disciplinarios pueden lucir diferentes en cada uno de los niños y deberían de, yo pienso, porque son 2 niños, 3, 4, sea los que tenga, y no, ellos no son los mismos, son diferentes, son niños diferentes. Este es el modo que el Señor lleva a los niños, que no todos nosotros requerimos la misma disciplina o requerimos el mismo modo, porque posiblemente yo pueda hacer algo y usted hace lo mismo que yo, pero el Señor va a lidiar con nosotros de un modo diferente porque en su sabiduría sabe lo que cada uno de nosotros necesita para poder encaminarnos a ser más como Jesús, así para ayudarnos a ser más como Jesús. Y cuando nosotros hablamos de ser justos, en una vida de cristiana, en una casa cristiana, parece que no hay para ser justos, porque no todo mundo va a ser tratado igual. Eso no es lo que es ser justo. Lo que es ser justo es que cada quien va a recibir lo que necesita. Y cuando nosotros entendemos con claridad eso, entonces vamos a cambiar el modo en que vimos a nuestros hijos. Cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros no es igual. Nosotros en amor y al Señor, nosotros nos comportamos de un modo diferente. Y últimamente yo le diría, antes de que acabemos esto, enséñele a los niños de la importancia de la iglesia local. Si usted quiere hacer los discípulos, enséñale a ellos de la iglesia y qué tan importante es la iglesia para un discípulo de Jesús, que somos una comunidad. Y enséñalos a ellos que crezcan, que puedan criarse como los discípulos del Señor y que no hay nada más importante el caminar en una iglesia y criar a nuestros hijos en la misma, con una comunidad que nos motivamos y seguimos unos a los otros, estamos todos juntos aquí. Así que nosotros venimos, el Señor nos está dando esta responsabilidad de ser los discípulos, de tener estos discípulos de nuestros hijos y poder venir y disciplinar y de ser
los discípulos dentro de nuestra familia. Va a venir algún tiempo donde nuestros hijos sean ya mayores y que ya no van a querer escucharnos, ya no van a posiblemente, no van a querer escuchar lo que tenemos que decir. Piénsalo, siempre queremos escuchar lo que nuestros padres nos tienen que decir, pero de acuerdo a las relaciones que tenemos y cómo van creciendo y las relaciones que van formando, yo me siento con toda la tranquilidad de que aunque haya algún tiempo en el que no nos van a escuchar, alguno de ustedes nos va a poder, los va a escuchar a lo mejor. A lo mejor si en algún momento sea mi culpa o no, que a lo mejor como padre ellos no están dispuestos a escucharnos, pero a lo mejor van a hablar con algunos de ustedes. Y yo me siento seguro de que yo sé, de que yo lo amo, de que hemos pasado juntos, de que nuestras familias unidas como una comunidad tan imperfecta, usted le daría el mismo consejo a nuestros hijos. Y a lo mejor lo escuchan a usted. Y esta es una cosa que nos da seguridad dentro de nuestra iglesia. Estas son sugerencias prácticas para acabar esta mañana esto. Una vez más, cuando nosotros nos regresamos, ¿cuál es la dirección en general de su casa? Yo quiero motivarlo. Lo que me motiva a mí es de que usted tiene que tomar un punto de vista a largo plazo. No le dio el Señor a estos niños por un día. Son para usted y por siempre. O sea que tome este punto en un largo plazo. Si usted tiene un mal día, y el Señor sabe que yo he tenido muchos de esos días, como toda la otra gente que llega al final y cuando se mete a la cama y dice, oh, ¿qué hice hoy? Yo realmente me equivoqué hoy. No, ¿y ahora qué voy a hacer? Es solamente un día. Y el Señor nos da gracia, el Señor nos da paz. ¿Y qué tal cuando nos equivocamos? Y porque el Señor es bueno y piadoso con nosotros, cuando tenemos esos días malos, nosotros nos sentimos horribles. Muchas veces todos nos ha pasado eso, pero ¿sabe qué? Pero aún con nuestro pecado, nosotros podemos saber que nos van a usar para bien. Nuestro pecado puede ser usado para ganar el corazón de nuestros hijos, porque uno de los momentos que podemos enseñar más grande es cuando nuestros hijos o cuando tenemos que mirarlos a los ojos y decirle, ay, lo siento, me equivoqué. Nosotros podemos predicar el Evangelio, hablarle a nuestros hijos por medio de nuestros errores cuando demostramos fe y arrepentimiento. ¿Y qué cree? Mira, hijo, realmente me equivoqué. Yo necesito tratarte propiamente. Cómo me viste tratar a tu madre estuvo mal. Y tú posiblemente vas a ver ahorita, verme a disculparme con tu madre y voy a pedirte que me perdones por cómo traté a tu madre. Y yo necesito perdón del Señor. Y tú me vas a ver pedirle perdón al Señor y después perdón a mi familia. Eso es el Evangelio. Y esto puede ser de un precio increíble porque entonces los niños van a entender cómo una persona que ama al Señor y que lo sigue, cómo se comporta y cómo es que ellos vienen y lidian con el Señor en nuestras vidas. Así que le vamos a decir cómo un seguidor de Cristo lidia con su propio pecado y aun cuando nos equivocamos y cuando realmente mal nos hemos equivocado, ellos pueden ver a Jesucristo en nosotros. Cuando nosotros empezamos a enseñar la humildad, el arrepentimiento, nosotros servimos a un gran Dios y Él puede usar hasta nuestros propios errores, nuestras fallas, tan grandes como ellas sean, para enseñarle a nuestros hijos a Jesucristo. Yo sé que hemos cubierto muchas cosas y es donde acaban mis notas, así que voy a parar. Así que voy a hacer en este momento. Voy a tratar de mantenerlo en un modo intencional, en un modo muy general, porque su barco tiene que apuntar a la dirección correcta. Y mientras esté usted en eso, van a pasar cosas flexibles, pero mientras su barco se enfoque hacia el mismo destino, todos vamos a seguir. Y yo vi que Jack dijo que iba a estar aquí esta mañana.
Así que ahí viene Joel para poner un micrófono por alguna pregunta. Nosotros vamos a abrir el micrófono para este tiempo. Y si no, yo voy a asumir que dice que tan excelente el trabajo que nadie tiene ninguna pregunta y voy a tener un sábado feliz. Y si no, si todo el mundo está muy tranquilo, vamos a orar y cerrar en oración. Oh. O sea que tú mencionaste en parte de esto, que tienes a la comunidad de creyentes que te ayuda a criar a tus hijos. ¿Qué es lo que tú dices ahora trabajando en el Ministerio de los Niños con los niños de otra gente? ¿Cómo tú lidias con eso en un modo bíblico? ¿Cómo tú guiarías a una persona que están trabajando con los niños? O sea, yo creo que la primera opción es que la gente que trabaja con niños recuerde que nosotros vamos a ver a estos niños como niños que están siendo criados como discípulos. O sea, que cuando vemos cualquier niño, cualquier iglesia saludable, va a tener y va a poner un gran tiempo, esfuerzo y energía en criar a los niños en un modo que sea agradable al Señor. Y una iglesia saludable, si no tiene a los niños como una prioridad principal en cada edad, o sea, no quiere decir que solamente la gente con niños pequeños ustedes deben de enseñar en el ministerio de los niños. No, posiblemente puede ser que los padres estén más envueltos, pero muchas veces cualquier persona que está en la vida, que a lo mejor tiene niños más grandes, y la gente más grande, la gente que ya es más madura, que puede participar y influenciar la vida de los niños. Y así es como cada edad tiene la oportunidad de cambiar la vida de un niño. Entonces, si usted tiene una iglesia, si ellos no hacen este tipo de trabajar, algo así, Kyle, ¿es esto lo que tú me estás preguntando? Porque entonces ya aquí me dijiste, ya puedo aquí, gracias por tu pregunta, ya puedo decirle a todo mundo que puede participar en el ministerio de los niños. Gracias por eso. ¿Alguien más? Una de las preguntas que yo tengo es algo más práctico. Mi hija tiene casi 3 añitos. Yo creo que lo más difícil es el tratar de desobediencia y por qué tiene que obedecer y tratar de explicarle a una niña tan pequeña. Entonces, lo que yo estoy preguntando, si hay algún modo práctico de enseñarle a los niños pequeños cómo hablarles de la obediencia. Así de lo que tú estás hablando aquí es algo muy importante. Yo creo que estás empezando por un modo excelente, porque del modo de encaminar a tus niños es un modo de cómo nos relacionamos con ellos desde niños, adolescentes o hasta niños pequeños. Si tú estás haciendo la pregunta de cómo tú vas a tratar de un modo muy simple que un niño pequeñito te pueda entender, este es donde empieza y es donde yo pienso que tú debes de empezar. Esto es lo que tú tienes que empezar, manteniendo la palabra en modo simple, consistente. O sea, ¿por qué le digo? Porque el punto de vista a lo largo es muy intenso. Pero empezamos con los niños que dices, hay conceptos que pueden entender y conforme ellos van creciendo empezamos a poner un poco más de énfasis a escrituras más grandes. Hay libros muy buenos, hay muchas como, como hay libros para niños 2 o 3 que son muy chiquitos que usted le puede leer escritura a ellos para explicar. Cuando usted puede compartir con ellos la palabra. ¿Alguien más de la gente aquí de la iglesia que quisiera compartir como sugerencias de...
de cómo criar a los niños pequeños y educarlos. Ok, yo quiero decirle, como lo dijo Jason, si tú lo mantienes blanco o negro, muy simple, cuando los niños que son bien pequeñitos, que no entienden el punto medio, es la verdad simple, es pecado. Cuando tú pecas, pecas en contra del Señor. Y si lo hace triste, lo hace enojar y expresando, pero el Señor ama y ama a los pecadores y Él quiere que ellos crezcan. O sea que alguna otra cosa que hice con mis hijos, yo no sé si trabajo o no, es que, o sea que voy a ver, esto lo hice con mis hijos, no sé si funcionó o no, pero nosotros hicimos tiempo de leer la Biblia y Robert Freyer me sugirió esto y lo hice. Tú buscas caracteres de la gente de la Biblia y jugábamos con ellos. Entonces platicábamos, por ejemplo, teníamos Winnie the Pooh, era Juan el Bautista. No, pero nosotros, digo, no, no creo, porque Juan el Bautista sí comía también miel. Pero entonces usted empieza a aplicar las verdades de la gente en la Biblia en un modo que es práctico para los niños. O sea, hablando de lo que dice Joel, es que nosotros podemos empezar cuando son pequeñitos. Es cuando usted le enseña a sus pequeños acerca del pecado. Nosotros aprendemos del momento en el que usted les está hablando. El pecado es más que nada, es un pecado en contra del Señor. Y que una de las cosas más importantes que he visto, que he aprendido, es que es cierto que el pecado entristece a mamá y a papá, pero mamá y papá nunca van a estar, no siempre van a estar contigo, pero Dios siempre va a estar contigo. Y cuando nosotros les enseñamos fundamentalmente lo que es el pecado y por qué tenemos que evitarlo, tiene que enseñarle acerca del pecado en un modo de una relación con Dios. Y de este modo, cuando usted no esté, y ellos empiezan a crecer y empiezan a tomar sus propias decisiones, si usted no está ahí, siempre Dios va a estar ahí. Y esta es una fundación que siempre ellos van a tener. Ok, Steve, ¿tienes alguna pregunta? Yo aquí te espero. O sea, Rachel me dijo que podía preguntar. Yo nada más quiero preguntar porque yo no soy el único, pero voy a hacer la pregunta. Yo lo que quiero preguntarte es, digamos que, ¿cuál es cuál es el siguiente paso después de que dijiste palabras han sido ignoradas? Cuando las palabras se han ignorado, cuando la disciplina se ha ignorado. ¿Y qué hago después? ¿Me voy a sentar a orar? ¿Qué haré? Dice, déjame, pienso lo que. Honestamente te voy a decir, depende de la situación. Hay veces en tu vida, literalmente, es que parece vida o muerte. Cuando la instrucción verbal no te hacen caso. Cuando tú lees a un niño, no corras en la calle, en el estacionamiento. Obviamente es una decisión que es increíble. Puede dañarlos y puede cambiar una vida completamente. Por ejemplo, cuando yo le digo a uno de mis hijos que haga algo y haga de cuenta que parece que está sordo, no me escucha. Ahora estoy pensando, ¿me escuchó? ¿No me escuchó? O hay veces en la que claramente me han escuchado, pero no es importante para ellos como para hacerlo y obedecerme. Entonces es cuando yo tengo que tomar esta decisión. Es una decisión donde ahora tengo que tomar una acción. Yo tomé la decisión, yo te dije, tú me ignoraste y ahora viene la vara de disciplina. O hay veces en la que los niños vas a decir, te voy a dar otra oportunidad, una segunda oportunidad. Pero lo que es importante, lo que yo he tratado de hacer, es en esa situación en la que tú dices que les pides que hagan algo, te ignoran, sea lo que sea. Y yo no sé que es necesario tiempo
y darles disciplina corporal. Lo que yo sí trato que hacer con ellos es de entender, ok, escúchame bien, esto es lo que estamos haciendo, voy a darte otra segunda oportunidad, porque a veces mi padre me da una segunda oportunidad también a mí. Mírame a los ojos y te voy a decir, tienes esta decisión, vas a hacer lo que tienes que hacer y todo va a estar bien. O, o tú puedes elegir ignorarme nuevamente y estas son las consecuencias que vienen. Esa es la decisión que tú tomas. Yo creo que para contestar esta respuesta hay un lugar para ambas cosas. Y la sabiduría del Señor, mientras el Señor nos las da, nos va a ayudar a entender cómo es que tenemos que proceder. Hay momentos y lugares. Yo sé que dentro de la misma iglesia hay diferentes opiniones en obediencia en la primera vez o corrección, pero yo sé que hay siempre la oportunidad de dar una segunda oportunidad y hay veces que la obediencia, la desobediencia tiene que ser manejada y lidiada con ella inmediatamente. Así que, o sea que ya parece que estamos llegando al final de nuestro tiempo. O sea que si tiene alguna pregunta, mándela, contáctenos y todos los que están aquí, yo quiero tener la oportunidad de que esto lo haya ayudado, que esto lo motive, de que podamos caminar juntos y de lo que nos podemos nosotros regocijar es de que tenemos un Padre amoroso que nos cuida, que nos ama. Así que nosotros nos regocijamos en eso y oremos juntos. Y entonces viene Dave. Padre, gracias por este tiempo esta mañana. Gracias por tomar nuestras palabras y de que tú nos puedes usar de un modo de motivar a la gente que está aquí. De que tú dejes que esta gente nos unamos en nuestros corazones, en nuestras familias, que nos apoyemos unos a los otros, que nos bendigas, que nos ayudes a complacerte de un modo que es agradable. Y Padre, nosotros venimos aquí, queremos darte honor y gloria de cómo hacemos discípulos, de que tú puedas poner tus bendiciones sobre las familias. Pedimos todo esto en nombre de Jesucristo.